Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Yulmato, soy lingüista, no soy doctora, soy doctoranda, a la vejez viruela. Pero bueno, todo llega, todo llega. Te quería contar, Dora, vos nombraste al doctor Corach y me emocioné porque mi hijo está trabajando con el doctor Corach en genética poblacional. Mirá cómo se dan vueltas las cosas, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, esas son cosas que suceden. Bueno, primero quería agradecer a Marian por la invitación. Segundo, porque esto realmente me encanta, me llega al corazón este tipo de reuniones. Y es donde se puede aplicar, donde la lingüística se hace mucho más concreta, ¿no? La charla la tengo organizada de manera tal de hacer una especie de trayecto que nos lleve a tratar de entender qué es lo que se juega en el habla digamos, en el habla de la gente que vive en una comunidad lingüística X, ¿no? Vamos a hacer primero una especie de ejercicio, mirando unas oraciones, y después vamos a ir tocando diversos temas de lingüística. Algo que es interesante de observar es que así como cuando yo veo la ropa de alguien, eso me dispara determinadas ideas sobre esa persona, el habla también. Cuando yo escucho a alguien hablar, imagino cosas, no siempre verdaderas, no siempre son fácticas, pero me imagino cosas de esa persona, ¿no? Muchas veces me pasa, trabajo en universidades, entonces hay alumnos que vienen de Colombia, de Perú, de Ecuador, ¿no? Y uno escucha distintas entonaciones, distintos ítems lexicales, distintas estructuras, y se hace toda una idea que puede o no ser verdadera, son parte del imaginario que uno tiene, ¿no? De esos chicos. Bueno, la lingüística, entonces dijimos que era la ciencia que estudia el lenguaje, utiliza un método científico, no importa el enfoque, hay sociolingüística, psicolingüística, lingüística antropológica, lingüística histórica, pero en todos los casos se utiliza un método científico por el cual se analizan datos, oraciones, el habla, se graba a la persona que se habla, se arma un corpus, se analiza eso, se hace predicciones, se arman hipótesis y después se ve si se las falsifica o no se las falsifica, etc. A mí me gustaría que miren estas oraciones que ustedes tienen ahí en el handout en uno y que me digan si esto es español o no. ¿Qué les parece que es? Las vamos a leer, las oraciones, pero me tengo que poner los lentes. Estamos varados en Entre Ríos. Mi familia salieron en una fiesta de cumpleaños. Yo les decía, le deben querer mucho, pues, para gastar tanto. ¿Sabes qué he escuchado, he visto, estimados parlamentarios, cuando estuve en Argentina? Su país de uno es el país de uno siempre. El hombre lo quiere llevar a la chica y la chica no le quiere seguir al hombre. Yo le vi. Son distintas oraciones que he tomado de distintas fuentes. Hay una de Evo Morales, que es la última que aparece acá. ¿Sabes qué? He escuchado, he visto, estimados parlamentarios. Hay modismos, ok, hay modismos, hay estructuras distintas. ¿Qué es lo que observan en la oración 1 que les llame la atención? ¿Cómo? La falta de ese. Exacto. El más o menos, yo vengo del país del más o menos. Me costó horrores incorporar las S para que no delatarme tanto que sea del interior. Exacto. Yo, por ahí. Claro. Cuando yo dicto clases en el sur, y cuando voy al sur, pero a las horas estoy diciendo los árboles. Y estoy diciendo, me voy a la Tucumán, por la calle, ¿no? Voy de Juan, sí. Juan. Es así.
Mi familia salieron en una fiesta, fíjense el uso de la preposición, ¿no? En una fiesta. Yo les decía, le deben querer mucho, pues, para gastar tanto. Acá hay como estructuras, hay duplicación de les, por ejemplo, del objeto indirecto. En la oración que tomé de Evo Morales, lo que se ve es que hay como, bueno, para referirse al pasado utiliza una variedad de tiempos distintos. Utiliza un perfectivo, un pretérito perfectivo, y después utiliza el estuve, utiliza un tiempo compuesto y después un tiempo simple, por ejemplo. Fíjense acá cómo expresa posesión. Su país de uno, cómo repite la posesión. Su país de uno es el país de uno siempre. El hombre lo quiere llevar a la chica y la chica no lo quiere seguir al hombre. Acá lo que se observa ya no es concordancia de números, sino concordancia de género, ¿no? Falta de concordancia, digamos. Y en yo le vi, el uso le, lo, son clíticos, partículas, digamos, que se refieren al objeto directo o al objeto indirecto. Y en este caso, por el objeto directo se usa le, que normalmente es el que se usa para el objeto indirecto. Me parece que habla del español en corriente. Que la serie también como el español. Eso es lo que vamos a trabajar ahora, a ver. Hay creencias, y vos me estás hablando de una creencia en este momento, ¿no? Una creencia es que nuestro país es monolingüe. Dora se encargó de mostrar que no, que obviamente no es monolingüe. Justamente tenemos un mapa de las lenguas que se hablan. Por lo menos en nuestro país se hablan 35 lenguas originarias. A eso le tenemos que agregar alemán, francés, italiano, coreano, chino, lenguas de señas, en fin, montones de otras lenguas que no son el español. El español que hablamos originariamente es el castellano, porque los que nos colonizaron son los de Castilla, la gente de Castilla, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay montones de lenguas, digamos, originarias, muchas están en distinto estado de evolución. Hay algunas que tienen hablantes bilingües. Es raro encontrar comunidades que mantengan estas lenguas y que cuyos hablantes sean monolingües de esa lengua sola, porque por cuestiones históricas, como explicó Dora, se han tenido que adaptar y, digamos, por cuestiones de prejuicio, por cuestiones históricas, por una cuestión de poder, han tenido que aprender español, digamos, ¿no? Y muchas veces olvidar su lengua. Bien. Entonces, nuestro país obviamente no es monolingüe, hay muchas lenguas que se hablan. Otra creencia que es muy común es que las lenguas aborígenes carecen de gramática. Pero esto hasta es vivido por la misma gente que los habla. Yo hablando, por ejemplo, con chicos bolivianos, pero incluso escolarizados y haciendo el magisterio, ¿no? Me decían, no, ¿para qué querés aprender quichua si ni siquiera tiene gramática? Lo cual es imposible, porque todas las lenguas, digamos, tienen una gramática. En todas las lenguas hay reglas que justamente son las que gobiernan la combinación de palabras para armar oraciones. Entonces, en todas las lenguas hay una gramática. Otra creencia que también tenemos que trabajar es que hay solo una variedad de cada lengua. O sea, hablamos español, pero ¿qué español hablamos? El español que hablamos nosotros es el mismo que se habla en Perú, que se habla en Madrid. El español que hablamos, el español rioplatense, de acá de Buenos Aires, ¿es el mismo que el de la Patagonia? ¿Que el de Mendoza, por ejemplo? Entonces, esto es importante, tratar de trabajar
tratar de trabajar viendo que no todo es, que la lengua que hablamos no es una lengua homogeneizada, que hay variedades, que en realidad hay distintas variedades y que ninguna es mejor que otra. Los lingüistas consideramos que ninguna variedad es mejor que otra, digamos. Todas son altamente complejas. Lo que puede ser, digamos, a veces, digamos, si uno compara una civilización altamente tecnológica con un pueblito, con la comunidad que vive, no sé, en la montaña, totalmente aislado, sin tecnología, etc., uno podría llegar a pensar que vive en condiciones de menor civilización que otra. Pero la lengua que utilizan es altamente compleja. Y eso es lo que yo voy a tratar de mostrar hoy. Bien. No hay lenguas primitivas, volviendo a la segunda creencia. Existen maneras primitivas de vivir en todo caso, pero las lenguas no son primitivas. Bien. Tomando otra vez el tema de la inmigración, simplemente voy a decir, pues bueno, yo tomé nada más que los barrios, donde hay mucha inmigración de países, gente que viene de los países limítrofes. Los barrios, bueno, ya los mencionó Dora, no los voy a volver a mencionar. Pero lo que a nosotros nos importa es que en estos barrios las aulas son multiculturales, hay muchas culturas y por tanto es posible que haya muchas lenguas. Una idea con la cual tenemos que trabajar con los docentes, con los papás y con los chicos también, los directivos, etcétera, es que las lenguas no son impedimento. Yo siempre cuento que en una escuela de Caballito, re chic, una escuela muy cara, una docente le decía a una mamá que tenía rasgos así asiáticos, ¿no? La mamá. Y le decía, no le hablen coreano, porque el coreano le va a impedir hablar bien el español. Ahora yo digo, si esa mamá, en lugar de ser coreana, hubiera sido alemana, hubiera sido inglesa, ¿se le hubiera dicho eso? Jamás, jamás. Entonces, parece que, digamos, a veces se cree que hay lenguas que son impedimentos o desventajas. Y no es así, ahora lo vamos a ver por qué. Cuando trabajamos, ¿qué es una lengua? Esto es fundamental. No me puedo mover, y a mí me encanta mover. Una lengua, digamos, no vamos a dar mucha definición hoy, ¿no? Podemos decir que una lengua es obviamente un sistema de comunicación, entre tantos otros sistemas de comunicación. Una lengua es cultura, se transmite cultura. Yo siempre cito al ejemplo de los wichí. Los wichí que viven en el norte tienen una palabra para un concepto que al cual nosotros no le damos tanta importancia y tampoco tenemos un vocablo para este concepto. Ellos tienen una palabra para la buena voluntad. O sea, la buena voluntad es todo un concepto y digamos, la comunidad respeta mucho este concepto de la buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que para vivir en sociedad, para vivir en comunidad, la buena voluntad es fundamental. Y ellos sostienen que si no se tiene buena voluntad, el organismo, el cuerpo se enferma, por ejemplo. Entonces, cuando una lengua muere, se pierde este tipo de conceptualización, ¿no?, de la lengua. Además que se pierde, digamos, cuestiones que tienen que ver con la medicina, porque hay términos especiales para determinadas plantas que curan X cosa, por ejemplo, etc. Lo que a nosotros nos interesa, y lo que vamos a ver hoy en especial, es que la lengua también, y la gramática, la lengua es un conocimiento, digamos. La lengua es un sistema cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Cognitivo significa saber, conocer.
Bien. ¿Qué es lo que se conoce cuando se conoce una lengua? Y lo que se conoce es todo inconscientemente, es un conocimiento inconsciente. Digamos, si yo sé español, sé cómo armar oraciones en español. Mi mamá a mí no me explicaba y no me decía, primero va el sujeto, después va el predicado. En el sujeto pones... No, yo aprendí a hablar en una comunidad. Y aprendí montones de reglas inconscientemente, ¿no? Alrededor de los 3 años más o menos, ya podía entender montones de oraciones que jamás había escuchado antes. Y podía producir oraciones que tampoco había escuchado antes. Esto nos lleva a pensar cómo se aprende una lengua. La lengua, les pregunto, ¿cómo se aprende? ¿Cómo? ¿La enseñan los padres la lengua? No es solo el contexto. Lo que sabemos es que en realidad nuestro organismo viene genéticamente preparado, con cierto, digamos, viene con un cableado, por decirlo así, que me permite producir oraciones siempre y cuando tenga un contexto y alguien me hable, ¿no? No sé si conocen el caso de Ginny. ¿Lo escucharon alguna vez? Ginny era una nena que encontraron en Estados Unidos. Tenía aproximadamente 13 años cuando la encontraron. Algunos vecinos denunciaron a los papás, a la policía, porque esta nena se creyó que era deficiente, mentalmente deficiente. La mamá era ciega. El papá también era ciego, no me acuerdo bien ahora, pero sé que los dos tenían problemas, serios problemas. Y como creían que la nena era deficiente, jamás la sacaron de su habitación. La nena vivía prácticamente atada a la cama y lo único que veía veía la realidad a través de una ventana. Lo único que hacían era alimentarla y cambiarla. Obviamente esa nena no producía lenguaje. Se intentó enseñarle después que fue rescatada, pero aprendía muy lentamente porque, bueno, también había pasado el momento de la pubertad y parece que las lenguas nativas, las lenguas de cuna, se aprenden inconscientemente hasta cierta edad y después de cierta edad se requiere instrucción, etcétera, para aprender una lengua. Bueno, el asunto es que adquirir una lengua implica una gramática y esa gramática inconsciente que aprenden los nenes es un conocimiento. Bien, miremos ahora estas oraciones que son tomadas del corpus de Avellana y Brandani. Son 2 lingüistas que trabajan en la Universidad de General Sarmiento. Alicia Avellana se dedica al estudia lenguas de contacto y ella lo que demuestra en su tesis es que en esas comunidades que hablan lenguas originarias y hablan español, muchas veces lo que sucede es que se transfiere la gramática de la lengua originaria al español. A veces lo que se transfiere es el vocabulario también, ¿no? Y Brandani estudia la adquisición de las lenguas. En este momento están trabajando coordinadamente en la villa, me parece que es en la Villa Retiro, me dijeron. Me suena, bueno, están trabajando con gente recién inmigrada, gente que viene de Paraguay especialmente. Y entonces quería reparar en estas oraciones. Por ejemplo, la primera dice, busco para mi novio. Obviamente esto choquea, porque uno no llega a entender bien qué quiere decir la persona. Pero lo que significa es aspecto prospectivo. Es como un morfema que indica futuro. Entonces lo que quiere decir ella, está utilizando un elemento del guaraní
en el español. En el español, el para indica futuro, por ejemplo, algo así. Entonces ella lo que quiere decir es que va a buscar mi novio, buscará un novio o algo así. Ella es Curepi, no entiende. Acá lo que se ve es que hace como un code switching o mezcla de códigos. Esto es típico de la gente que habla este tipo de lenguas, ¿no? Entonces mezcla códigos. ¿Saben lo que quiere decir Curepi? Sí, que es carne blanca. Claro, pero además es bastante despectivo. Si te dicen Curepi, hay que preocuparse. ¿Cómo? Es un vocablo muy despectivo. Muy despectivo. Y bueno, yo creo que toman venganza, porque también nosotros hemos tomado palabras y les hemos cambiado los significados. Guarango también es una palabra que viene del guaraní. Y por el interior también. Claro, pero guarango originariamente significaba el que no sabe castellano, el que no sabe español. Y ahora se ha llenado de una connotación bastante negativa. Bastante negativa. Que el interior es maleducado, por lo menos. Claro, claro. Grosero. Claro, pero eso es una derivación, ¿no? Un cambio semántico en el vocablo. Bien. No sé por qué se usa más para la escuela. Guaranga. Y porque siempre somos más penalizadas, calculo yo. Sí, pero aparte nos penalizan más cuando nos desviamos de la norma. Bueno, sigo. Acá en esta villa luego vivimos. Esta es una característica muy interesante que se da en casi todas las lenguas originarias. Las lenguas cada lengua hace un recorte especial, ¿no?, de la realidad. Nosotros cuando, queremos decir que no estamos muy seguros de lo que estamos diciendo, decimos me parece que va a llover, o decimos va a llover, supongo, creo. Las lenguas originarias tienen vocablos específicos para indicar de dónde viene la información. Es decir, si una persona está sentada, también si la veo y está sentada, lo digo de una manera distinta. Si me contaron, lo digo de otra manera también. Entonces acá, por ejemplo, el luego marca certeza. Entonces, esto es lo que queremos decir que es el conocimiento lingüístico. Esto es lo que conoce un hablante. Lo que pasa es que lo está transfiriendo un sistema gramatical a otra lengua. Tengo 3 nietos. Número plural no está gramaticalizado, por ejemplo, en este tipo de oraciones. Cabe destacar que tanto en el guaraní como en el aymara, en el quichua, etc., el número no existe. O sea, no es que no existe. La pluralidad que nosotros marcamos con S, ellos la marcan con una palabra aparte. Entonces no es casual que tengan dificultad en concordancia de número y concordancia de género. Ellos no quieren entrar, les cuesta la flexión, porque estas lenguas son lenguas milenarias, como el chino, como el coreano, que tampoco tienen flexión. No expresan tiempo. El tiempo se expresa a través de un adverbio. Por ejemplo, dicen yo caminar ayer. Y es fantástico. ¿Cómo? Sería fantástico que todas las lenguas fueran así. Acuerdo. Es así. Fíjense qué interesante esto que pasa en esta oración. El Señor atrapó la rana y tiró. Ahí, tiró es un verbo transitivo que requiere un objeto. Bueno, acá hay objeto nulo. El objeto nulo también aparece en el chino. Aparece en lenguas en donde, y tiró significa la tiró. La tiró. Pero ese objeto nulo significa que está representado en el discurso para este hablante. En este hablante se entiende perfectamente a qué se refiere. Es muy difícil hacer esto. Bueno. En la poesía se usa. Sí. Quería comentar que estos son errores comunes que aparecen en los chicos que se enfrentan en el idioma escrito. Y que en la lengua oral, el aiga y el istea son conjugaciones correctas en gallego. Mira. Utilizaciones que se tomaban como
los humoristas las utilizaban, pero eran correctas en otros idiomas europeos. Y hay algunas que usaban en algunos lugares de Italia y acá se reutilizaban en el teatro como idiomas cocoriches, pero y cuando van a la escuela pública notamos mucho de estas problemas. ¿Y cómo los vamos a traer? ¿Son errores? Porque el tema es esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo penalizo al chico? ¿Lo dejo estar? Tampoco, exacto. Pero no son errores. El chico conoce un sistema, lo está aplicando a otro, tiene una lengua que puede llamarse lengua de contacto, ¿ok? Y yo le tengo que enseñar el español estándar. Tienen que ser las dos varias, digo yo, no sé, ustedes sabrán más del tema pero a mí me parece que el español estándar también hay que enseñárselo, pero no penalizarlo porque utiliza una gramática distinta. Habría que explicarle qué es lo que le está sucediendo, no solo penalizarlo, digamos, ¿no? ¿En 10? Sí, menos, sí. En Ecuador hay una jornada que hablaba un ministro de Ecuador, decía que ellos usan la lengua materna para la familia y como un lenguaje amoroso, y que hacen tomar conciencia que el español es como el lenguaje o el idioma para el comercio, para lo legal. Pero mirá, lo que vos decís es tan así, que muchas veces niegan que hablan la lengua que hablan en su casa. Yo tenía unos alumnos que venían, yo soy profesora de inglés originariamente, y entonces venían alumnos de una panadería a tomar inglés conmigo. Y entonces hacían errores que eran imposibles. Si hablaban nada más que español era imposible, porque me decían cosas como, a ver si me sale, lo quiero decir al revés. The bottle is on the table. La mesa sobre la botella, me decían, o cosas así. O decían, el sándwich comí. En inglés me lo decían, ¿no? Era un error que un chico que habla español solamente no hace. Los chicos nuestros, digamos, que solo saben español, tienen errores de conjugación de verbo, bla, bla, pero no invierten el orden. A este chico yo le fui, entrando y a toda esta gente diciéndole que me interesaba el guaraní, porque venían de Formosa. Entonces yo decía, ¿vos hablas otra lengua, Walter? No, yo no hablo otra lengua. Y le volví a preguntar y también me volvía a decir que no. Hasta que un día, cuando entramos en confianza y cuando vio que yo no lo iba a penalizar, que al contrario, yo admiraba la lengua guaraní, le empecé a decir que el guaraní era muy francés, porque termina, es acentuado generalmente en la última sílaba, etc. Le empecé le di prestigio, ¿no? Entonces ahí confesó, dijo, sí, sé guaraní. Pero justamente el guaraní, una de las características que tienen, si se fijan en la en el último ítem, el orden puede ser sujeto, verbo, objeto, pero puede también ser sujeto, objeto, verbo. Lo cual da también que en lugar de tener preposiciones, las lenguas que invierten el orden del objeto no tienen preposiciones, tienen posposiciones. Entonces, en lugar de decir en el jardín, dicen el jardín en. Esto es lo que tienen en la cabeza estos chicos. Para el guaraní, no hay palabras en estas lenguas, son todas una secuencia de morfemas. Las partículas pueden cambiar de posición. Y el guaraní, fíjense que es el que más se escucha. Y esto no es casual que sea el que más se escucha en la calle, en un colectivo, en un negocio, porque está oficializado en Paraguay. En Paraguay, a partir de 1980, que se oficializa la lengua, aparecen diarios en guaraní, artículos, se habla en la radio, en los medios el guaraní. Eso también hace que tengan más seguridad sobre ellos y por eso lo hablan más. Pero es más difícil encontrar gente que hable quichua en la calle, guaymara, etc.
ya estoy terminando. Del aymara lo que quería decir, más que nada, además de que no tiene verbo cópula, qué sé yo. Evidencialidad es el rasgo que yo les contaba, que expresan, hay una palabra especial o un morfema para indicar si yo tengo conocimiento personal de lo que estoy diciendo, porque lo vi, lo escuché, o si es indirecto, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es interesante es que el pasado se realiza no a través de un tiempo verbal, sino una preposición, lo tengo que mirar porque si no me sale, que quiere decir delante. O sea, si yo digo yo comí, tengo que decir yo comer adelante. Y si quiero decir yo comeré, tengo que decir yo comer atrás. Y esto tiene que ver también con la cultura, porque el pasado es solo lo que veo, lo que tengo adelante. En cambio el futuro no lo veo, lo tengo a mis espaldas y lo tengo atrás. Claro, tienen una interpretación de la historia que es circular, no lineal como la otra. Y se refleja en la lengua. Y también yo pensaba, ¿no? Esto de marcar tanto con la palabra, de que si realmente lo vi o lo escuché, también es ideológico, ¿no? Te tiene que marcar. La había o él tenía o habría, no. Y nosotros que, por eso yo hablaba de todo lo que nos imaginamos, todas las cosas que decimos que a veces son parte de nuestra imaginación. Claro. ¿No? Bueno, el quichua también tiene orden sujeto, objeto, verbo, tiene posposiciones. Una característica interesante es que algunas variedades no poseen el verbo tener y se dice de ti, casa, hay, por ejemplo. Porque en estas lenguas, como en el guaraní, qué sé yo, no se marca la propiedad. Entonces, sería interesante empezar a hablar del español de contacto, sobre el español de contacto, que es distinto del español estándar. En el español de contacto encontramos concordancias atípicas de género y número, como dije, como vimos en las oraciones, preposiciones cuyo empleo es no convencional, correlación de verbos distinto del uso típico, para eso nos referimos al ejemplo de Evo Morales, ¿no? Que usaba distintos tipos de pasados, variación de clíticos, el le, lo, las, como objeto directo, objeto indirecto. A veces ausencias de clíticos y de artículos, porque muchas de estas lenguas no tienen artículos, no tienen el, la, los, las, una, unas, no los tienen. Entonces es difícil que los puedan producir correctamente. Tienen cambios de código, son inestables, se comunican con español y la lengua entremezclada, digamos. Hacen muchos préstamos, esto de transferir una lengua a la otra, calcos, transferencia de estructuras, hay mucha fosilización también, y hay variación en el sentido de que, bueno, son inestables las estructuras. A veces producen la estructura correctamente y uno cree que ya está, la logró, y después no. O sea, son más inestables, ¿no? A veces, no siempre. Las implicancias que tiene esto en el aula. Creer que todos hablamos la misma lengua implica sordera lingüística. Eso es lo que tenemos que, eso yo creo que es a lo que hay que apuntar, sobre todo en el caso del docente. Muchas veces se le pregunta al docente, ¿usted tiene alumnos que hablan otra lengua? No, dice. Cuando los chicos se insultan en quichua, en aymara, se insultan en guaraní, para que no entienda la profesora, el maestro. El español como segunda lengua, o sea, en muchos casos, sobre todo en el caso de los padres o los abuelos, el español es una segunda lengua. Ahora, es una segunda lengua que es enseñada también y que le sirve de contexto al chico para aprender. Entonces, muchas veces el niño, digamos, utiliza lo que escucha en la casa. Hay variedades de español, como dijimos antes. Y hay, por ejemplo, una variedad que se llama español paraguayo, que es lo que están estudiando estas lingüistas investigadoras que les comenté antes. Déficit lingüístico, es decir, si no manejan el español estándar,
no significa que tengan un problema cognitivo. Acá hay muchos experimentos desde los 60, hay lingüistas como Labov que trabajaron la lógica de las lenguas no estándares. La lengua que no es estándar y que tiene una lógica, como veíamos recién, ¿no? Ideológica, clase. Y también, bien. Los estudiantes, o sea, entender también que hay estudiantes que hablan lenguas de contacto y hay estudiantes monolingües, que tienen nada más que una sola lengua. Y para finalizar, quería leer este fragmento de Beatriz Gualdieri, que dice: huellas de las lenguas desplazadas perviven más allá de las estructuras lingüísticas, también en las prácticas comunicativas de pueblos que actualmente tienen como única lengua el castellano. Hay pueblos que se olvidaron de sus lenguas, pero las huellas de las lenguas originarias perviven en el castellano que hablan ahora, en el español de ahora. Bueno, eso es todo. Gracias.